conversación del tema de la violencia política, de las agresiones y amenazas que distintas candidatos a puestos de elección popular en nuestro país han tenido desde septiembre pasado. Ya varias organizaciones, varias empresas consultoras han realizado un conteo de estas agresiones, y para platicar de esta temática le agradezco al periodista y analista político Julián Andrade que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Julián, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes, con los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué ha hecho de este 2021 las elecciones más violentas en contra de candidatas y candidatos, Julián? Pues un poco lo que apuntabas y que han estado señalando desde hace algunos meses estas empresas de análisis, sobre todo de la seguridad y de las elecciones. Lo que hay es una apuesta en algunas regiones del país por parte del crimen organizado, sobre todo para evitar que algunos candidatos puedan inclusive contender. Digamos que están usando balas para que no haya votos. Es un tema delicado porque como ya señalas, estamos perfilando una de las elecciones más violentas de nuestra historia en democracia, y esto puede tener consecuencias muy, muy graves, sobre todo ahí en las regiones donde la presión de los criminales está haciendo que los candidatos, las candidatas se retiren, o de plano lo está impidiendo por medio de una violencia contundente, como ocurrió en Cájeme, en Sonora, donde el candidato de Movimiento Ciudadano fue asesinado. Digamos que es un escenario sombrío, y que va a requerir justamente de la fuerza de las instituciones, sobre todo policiales, pero también de un acuerdo político que yo diría tendría que ser ya de gran calado para desterrar la violencia y para señalar que en esa ruta no estamos la mayoría de los ciudadanos, y por supuesto no están los partidos políticos, Juan Carlos. Sí, y justamente el tema que usted toca, el de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme en Sonora, fue procurador de Sonora durante casi 9 años, durante 2 administraciones estatales, 6 años de Eduardo Burs y 2 años y medio de Guillermo Padres, y este personaje no andaba con escoltas, rechazó la seguridad que por ley tenía al ser ex procurador, pero también rechazó tener escoltas y seguridad durante su campaña en Ciudad Obregón. Él decía que prefería andar solo que tener escoltas que pudieran ponerlo, así, en esos términos, ponerlo. Esto significa que le tenía mucha duda a la protección que pudiera tener del Estado. Es un ingrediente más, es decir, que las candidatas y los candidatos pues no piden ayuda del Estado mexicano, de los distintos órdenes de gobierno, porque temen que por ahí los pueden poner. En efecto, estás tocando un tema que me parece además central en torno a esta problemática, que es justamente el de la debilidad institucional. Es decir, no contamos con policías lo suficientemente sólidas y profesionales como para que gente como el candidato Cájeme, que por mala fortuna y por desgracia fue asesinado, confíen en que le van a dar la protección adecuada. Esto deja, por supuesto, a los contendientes, a quienes se sienten amenazados, en la indefensión total, porque por un lado tienen enfrente a quienes los están amenazando, y por otro no pueden alcanzar a confiar de todo en personas a las que le tienen que confiar su vida. Para quienes nos ven, nos escuchan, pongámonos en los zapatos de quienes están ahí gastando suelas, haciendo campaña, y no sabe quién es el verdadero enemigo, el que mandó la carta, el telefonazo para que se suspendiera la campaña, o la persona que en teoría lo tiene que resguardar. Es un tema profundo que además
y hay que decirlo con toda la claridad. No se va a resolver en un corto plazo, es un tema que va a estar ahí, pero del que tenemos que trabajar enseguida. Se tienen que tomar medidas de inmediato para evitar efectivamente que siga habiendo violencia mezclada con la política, que además tiene consecuencias en los propios procesos electorales, Juan Carlos. O que también se filtren personas promovidas por el crimen organizado a puestos de elección popular. Ya se han documentado algunos casos. Nogales, Sonora, por ejemplo, un candidato a síndico por el Partido del Trabajo, con una sentencia está esperando una sentencia en los Estados Unidos por narcotráfico, y en el juicio él aceptó ser culpable de traficar drogas desde México hacia Estados Unidos, y resulta que aquí pudo ser candidato a un puesto de elección popular a síndico del Ayuntamiento de Nogales, en una situación que claramente con la justicia norteamericana estaba definido que este personaje había aceptado su culpa de tráfico de drogas. Es otro componente, cómo el crimen organizado empieza a filtrar candidatos a los distintos partidos políticos. En efecto, los colocan, como ya desde el pasado habían sobre todo presionado en algunas regiones del país para colocar funcionarios que les importaban mucho, como pueden ser los encargados de las policías municipales y los encargados de la obra pública, pero ahora digamos que por descarte colocan ahí a personajes que o pueden ser presionados de un modo sencillo por su propio pasado, o de plano son integrantes de estas agrupaciones y pues le van a servir a ellas, no a la ciudadanía. También revela, que es algo que tenemos que tener muy claro en el tablero, que hay una falla en las áreas de seguridad, sobre todo las que tienen que ver inclusive con la seguridad nacional, porque tiene que haber la alerta sobre los propios candidatos. Si bien la autoridad muchas veces ha dicho que las postulaciones son problema y responsabilidad de los partidos, la autoridad tiene también que velar por la buena conducción de los procesos electorales y por la gobernabilidad, y esta se basta justamente que no amanezcamos el día lunes posterior a la elección con que en varios municipios pues ganaron los bandidos, ¿no? Lo cual todavía va a ser más desesperanzador para las víctimas de la violencia y sobre todo también para los electores, para los ciudadanos y para sus familias. Sí, también otro reto que tiene la autoridad electoral es garantizar la seguridad de los electores el día del proceso electoral y previo, pues este tipo de hechos provoca que las personas tengan miedo de salir a votar, pues después de presenciar este tipo de situaciones que pasan con los candidatos. Ese otro componente, habría pues organizaciones que estarían interesadas en que la gente no salga a votar, para poder controlar, digamos, que los flujos de personas y padrones a la hora de ir a las urnas. Por supuesto, y sobre todo son estos grupos criminales que tienen apuestas concretas y que van a ganar o intentarán ganar justamente porque ya no hay contendientes opositores a ellos y porque, como dices, presionan y extorsionan a la propia sociedad. También hay que decir que esto es un fenómeno muy puntual de algunos lugares. En general, y lo cual es muy importante, en general a lo largo del país, las elecciones se van a llevar sin duda a cabo en un panorama de tranquilidad y en libertad, pero no por ello debemos de dejar de ver estos puntos, estas alertas que ya son rojas, justamente para que además no contaminen y para que dejemos claro que la violencia en México, en este México, no es una ruta que van a poder transitar los criminales, porque más allá de diferencias políticas de los partidos y más allá de la polarización, pues tenemos un pacto democrático que permite que cada cierto tiempo elijamos y decidamos con nuestro voto quién queremos que nos gobierne. Julián Andrade, periodista y analista político, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista, esta conversación.
Yo te agradezco a ti, un saludo de nuevo a todos y estamos en contacto. Continuamos con más noticias en 2 minutos.